A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, legal de nuestro país. Y en esta noche me siento súper contenta porque estoy con una de las figuras más representativas en el ámbito de la tributación de nuestro país, pero sobre todo por su carisma, por su don de gente. Muy buenas noches, Jorgito Ron. Qué hermoso compartir en vivo y en directo, como yo siempre digo, de carne y hueso, con el Super Jorge Ron. ¿Cómo te va, Jorgito? Bienvenido a Tributación de hoy. Bueno, gracias por la invitación aquí a su programa, que es todo un éxito, que le ve gente incluso hasta a nivel nacional. Tengo gente que me dice, Jorge, si le vas a ver a Cristina, mándame mis saludos. Entonces, antes que me olvide, vea, aquí está, le envío un saludo. Desde el oriente ecuatoriano le quieren muchísimo a la gente. Qué lindo. Allá. Y para mí, no sé si notas la emoción, la alegría sincera de verte, porque bueno, primero que eres, yo te digo, uno de los profesionales con más carisma. Y lo digo públicamente y lo digo ya desde hace muchos años, con más carisma, pero como venía conversando contigo, Jorge, aparte de eso tienes una mezcla de varias virtudes. Eres técnico, eres práctico y tienes esa capacidad del detalle. ¿Cómo lo haces? Bueno, en la práctica lo más importante es aprender de los mejores. Y yo he tenido esa oportunidad, por ejemplo, de aprender en el experto tributario en el Colegio de Contadores Públicos de Pichinche del Ecuador. Eso ha sido más bien esa catapulta como para que uno pueda despuntar como profesional. Y bueno, y en el ámbito ser humano siempre la confianza y la fe en Dios en todo momento. Amén. Realmente Jorge es un hombre que yo le admiro, es súper integral. Digo, ¿cómo lo haces? Estás en tantas actividades porque, bueno, Jorge, aparte de tu profesión contable, está ya casi para ir al ámbito de la abogacía ya, pero es el experto tributario, tienes varias maestrías, y realmente eres un influencer, y le digo, pero un influencer muy positivo porque educas a la gente. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. Eso me motiva y me anima a seguir adelante y a no desmayar. Y me encanta sobre todo la humildad que tienes y ese cariño a Dios y ese cariño a tu familia y lo que te hace ese ser humano tan lindo y que compartes, y lo digo públicamente, con todos nosotros, porque Cristina Trujillo aprende de Jorge Ron. A mí me gusta meterme en sus enlaces y me gusta aprender cómo lo hace sencillo, el anexo, el ReveFix. Realmente lo haces una maravilla, Jorge. ¿Qué tenemos de nuevo, Jorgito? Quiero que ahora, en esta noche, quiero que tú seas el que me dirijas el programa. ¿Qué tienes de nuevo? Porque hay muchas cosas de nuevo en materia tributaria, aparte del cierre fiscal, que hoy vamos a ver vimos unas lindas reformas ya en el Colegio de Contadores en este día, que te fue muy bien en la charla que tuviste hoy. Bastante acogida por parte de los contadores. Lindísimo. Pero ¿qué nos puedes decir de todo este, yo digo, boom de reformas, de normativa que tenemos que aplicar en este 2024? Bueno, que en este año 2024, que ya estamos cerrando el ejercicio económico, que de acuerdo al artículo 7 de la Ley del Régimen Tributario Interno, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año 2024. Dentro de todas esas transacciones que ha tenido la empresa en el ámbito económico y que se tiene que reflejar ya en sus estados financieros en el tema contable, ya yéndonos directamente a la declaración del impuesto a la renta, la norma tributaria recoge varios beneficios por el lado del ingreso, como exentos, por el lado de los costos y los gastos, deducciones, incluso por el lado de la tarifa del impuesto a la renta como rebajas. Así es. Y en este año es tan importante el 2024 porque ha habido varias reformas tributarias y entre ellas aplican varios beneficios para el contribuyente. Entonces es importantísimo que usted, como contador, dueño de un negocio, conozca todos estos beneficios tributarios en PAPE para que pueda hacer una declaración del impuesto a la renta apegada a la norma, ¿verdad? Ni más allá ni
y más acá, es decir, a lo que es, a lo que está normado. Por ejemplo, Cris, una de las reformas tributarias que hay que tener también presente es referente a la reforma que se dio en el artículo 10, numeral 18, en la adquisición de vehículos, que se aplica para este año 2024. Y ese es un punto, Jorge, que muchas personas no se convencen. Dicen, es que el artículo decía sobre el exceso, pero explícanos tú en esta noche clarito, porque como que seguimos comparando con lo que estaba vigente el 23, dicen, no ha de ser, no, es que la norma tributaria dice sí y es así. Explícanos con tus palabras, súper sencillito, ¿qué dice hoy 24 para aplicar en este 24 del artículo 10, numeral 18 de la ley tributaria? Sí, que aplica desde este ejercicio económico para aquellas adquisiciones de vehículos cuyo costo, el valor de adquisición supere los $35,000. Hay 4 rubros que se vuelven 100% gastos no deducibles. Tenemos el tema del leasing financiero, el tema de la depreciación, el tema también de los tributos y el interés que si usted en el caso adquiere un vehículo a crédito. Estos 4 rubros se vuelven 100% no deducibles, pero siempre y cuando la adquisición de ese vehículo supere los $35,000. Yo tengo una pregunta que me han hecho en todos los seminarios que he dictado. La norma habla de estos gastos que se registran hoy, porque es un gasto de hoy, pero yo adquirí el vehículo en el 23 y valía $50,000. Sí, bueno, ahí viene la temporalidad de la norma. La norma no rige para el pasado, la norma siempre rige para lo venidero, para el futuro, ¿verdad? Entonces, esto aplica exclusivamente para los vehículos adquiridos desde este año 2024 en adelante. Entonces, ahí tenemos esos 4 rubros que se vuelven 100% no deducibles. Entonces, esa es la parte que hay que tener bastante en claro, porque nosotros podemos adquirir vehículos, o ya podíamos haber adquirido vehículos en años anteriores, ¿verdad? Pero la norma, como decir, es ex nunc, desde ahora en adelante. Ya, y te cuento que ahí, por ejemplo, tenemos algunos criterios, porque te comento que alguna gente me decía, pero dice a la fecha de adquisición. Así es. Y ahí hay algunas sí, controversias ahí hay algunas que el fisco controversias. Tendrá que mediante una circular, por ejemplo, aclarar, conocer el criterio que no. esperamos, que por lo general hay esa costumbre que una de las primeras circulares al inicio de cada año trata sobre el cierre fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, ya tuvimos una circular, la número 1 del año 2024, que hablaba acerca del cierre fiscal del año 2023. En ese entonces la controversia era el tema de las regalías, los servicios técnicos, administrativos, de ese 5%, y tuvimos una súper circular, incluso hasta con un caso práctico que aclaró eso, el panorama para todo. Entonces siempre es bueno, es mejor ser prudente, conocer el criterio también de la autoridad de control para aquellas adquisiciones de vehículos que hayan sido desde el 2023 hacia atrás, ¿verdad? Antes de la reforma tributaria, cuyos costos de adquisiciones eran superiores. Por supuesto, y a la fecha de evaluación porque te dice de acuerdo a la base de datos que tenga el fisco para el impuesto anual de los vehículos motorizados. Y quizás en la fecha de adquisición la base de datos era una actualmente y ahora es otro por el tema de la depreciación. Por supuesto, así es. Y creo que es un punto que el fisco tiene que sacar una circular rápidamente, pero porque claro, es mejor para alinearnos todos. Y este es un punto muy importante que tú acabas de topar. Pero dentro de la reforma, Jorgito, ¿qué más de temas interesantes? Sí, maestra. Perdón, pero antes de pasarme, porque en el tema de vehículos esa es la regla general de los 4 rubros que se vuelven 100% no deducibles. Pero hay una excepción a esa regla, a pesar que el vehículo tenga un costo de 50,000, 60, 70,000, por ejemplo, vehículos que estén blindados por el tema de la seguridad, vehículos que tengan el derecho a la exoneración o rebaja para el tema de los vehículos, por ejemplo, transportistas adquieren un bus, ¿verdad? Sabemos que el costo es superior a los $35,000, pero como ellos tienen derecho a la exoneración o rebaja, estos rubros sí se vuelven deducibles. Con la excepción en el tema de la depreciación, que tiene sus propios límites. Por supuesto, porque tienes el artículo expreso del reglamento, el 28, numeral 6, literal. Eres un experto definitivamente, Jorgito. ¿Qué otros costos y gastos crees que tenemos que tener ese cuidado, ese sigilo, esa precaución? Porque yo creo que este es muy importante y tú lo has dicho con muchísima precisión, pero otros costos y gastos que debemos tener ese cuidado, esa diligencia, esa prudencia de manejarlo sumamente bien. Sí, una de las glosas más clásicas, por ejemplo, que he visto dentro de los procesos de control es que a veces no
clasificamos bien en el tema de los gastos o confundimos la naturaleza del gasto. Quizás le enviamos como un gasto de gestión cuando ha sido un gasto nómina, y son dos tratamientos totalmente diferentes porque tienen límites diferentes, tienen tratamientos diferentes. En el ámbito tributario, el gasto de gestión lo tenemos nosotros normado en la ley y reglamento, artículo 10.1 y reglamento 28.10, donde nos menciona que el gasto de gestión es deducible, se compone de 3 rubros. Las reuniones con empleados, reuniones con accionistas y con clientes si son atenciones, ¿verdad? Que puede ser allí algunas cosas más. Pero con trabajadores y con accionistas, la deducibilidad del gasto es específicamente en reuniones. Cualquier otra cosa a título individual que usted tiene la voluntad de darle a su trabajador, ya no sería un gasto de gestión porque ya no es reunión, ya es a título individual y por lo tanto ya no sería gasto de gestión, sino que sería gasto de nómina. Así es. Y ahí tenemos nosotros la norma tributaria, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. ¿Qué nos dice la norma tributaria? Una norma que es especializada. Nos dice en el artículo 19 y 28.1 del 10.15 y el también. 10.15 también, donde el gasto nómina para que sea deducible, el sueldo, el salario, las gratificaciones, los reconocimientos a título individual, y por el artículo 11 de la Ley de Seguridad Social es materia grabada del IES. Y si ese rubro, si yo lo confundí por naturaleza de gasto, lo mandé como una reunión con trabajador, cuando no eran las reuniones con trabajadores, sino era una atención al trabajador, tenía que haber pasado por el IES como una materia grabada para poder tener el derecho a la deducibilidad. Y si no hice eso, primero tengo riesgos fiscales y también riesgo también con la seguridad social. Realmente esta explicación es una de las que más me gusta cuando te escucho y coincido plenamente, porque aparte que este gasto tiene un límite que es el 2% de los gastos generales, la parte importante es que se clasifique correctamente el gasto, como tú lo dices, antes de hacer la prueba de la deducibilidad. Y muchas personas confunden agasajos a título individual, bonificaciones a título individual de nuestros trabajadores. Que puede ser en dinero o en especie, menciona la norma. O en servicios, también te dice la norma. Lo confunden con gasto de gestión y ahí es donde viene el riesgo tributario de que ese era un gasto de nómina y no un gasto de gestión, sobre todo en el tema de los trabajadores. Es que qué importante lo que tú estás hablando. Otro de los, yo digo, gastos que siempre hay que tener esa precaución. Los pagos al exterior, Jorgito. Y siempre me dicen, pregúntele a Jorge cómo se trabaja, qué prudencia tenemos que tener, porque tenemos diferentes tipos de pagos al exterior. Importaciones de bienes, importaciones de servicios. Tenemos muchos tipos de pagos a diferentes países, incluso donde hay convenios también. ¿Qué precauciones debemos tener en pagos al exterior que necesitamos que en este cierre fiscal sean deducibles? Bueno, primero que cumplan las dos realidades, ¿verdad? Que la realidad formal y la realidad material, que el costo y el gasto sea real para empezar desde allí sin simular nada, porque ya estaríamos cayendo en un tipo de defraudación o delito tributario. Así es. Entonces, partiendo desde allí, que el costo y el gasto existe en su contabilidad, un costo y gasto que sea real, que usted se haya, en lo que se haya incurrido y que se haya causado en el ejercicio económico que corresponde, partiendo desde allí. Una vez que yo ya tengo identificado ese costo o ese gasto del pago al exterior, tengo que conocer también los requisitos para poder tener el derecho a la deducibilidad. Nosotros tenemos allí el artículo 13, partiendo de la Ley de Régimen Tributario Interno, de los pagos al exterior, en los cuales también hay ciertos pagos que no están sujetos a retención, porque en la regla general yo tengo un pago al exterior, emito liquidación de compras y retengo, tanto en renta 25 o 37% en renta y 100% del IVA. Pero hay ciertas excepciones por pagos al exterior donde no procede la retención, ni en renta ni en IVA. Y el caso más importante y el que es el más repetitivo en la importación de bienes. Yo voy a importar bienes, pero el requisito es que tenga una liquidación aduanera, pase por aduana, porque de lo contrario, es decir, por ejemplo, qué sé yo, el gerente general se va a Miami, trae una computadora como efecto personal del viajero en su maleta y le dice, tome señorita contable, regístrelo en la contabilidad. Eso es contrabando, o sea, tiene que pasar por aduana, pagarse los tributos, porque de lo contrario, bueno, está bien, usted lo trajo en su maleta como un efecto personal. Es porque es para uso personal, no podría utilizarlo usted en la empresa, en caso contrario tenía que darse la vueltita ahí en aduana, visitar y hacer la liquidación respectiva. Y hay una ventanilla aduanera en cada aeropuerto para que, si usted gerente va a entregar eso a la empresa, está haciendo ya no para uso personal. Me encanta cómo haces esta, hablemos, explicación y hasta con los ejemplos sencillos y reales, porque claro, seguramente Jorge, tú tienes cientos y miles de preguntas en tu día a día de tanta gente que te sigue en redes sociales. Y es así. Otro de los gastos que realmente yo creo que
que es importantísimo que lo topemos en esta noche. Hemos hablado ya del tema. Y nos falta, maestra, las reformas tributarias, que tenemos dos importantes leyes. Antes que bueno, se nos vaya el tiempo, porque el tiempo en televisión es rapidísimo. ¿Cuáles son estas dos leyes que se han aprobado? Mejor, rápidamente. Sí, tenemos dos leyes que son de carácter orgánica. La una, que es la ley orgánica para el alivio financiero y fortalecimiento de las generaciones aquí en Ecuador, Dos económico. puntos importantes tributarios de esa para pasar a la siguiente. Bueno, son varios. Entre ellos tenemos el alivio financiero específicamente, que el contribuyente conozca que esta ley trae alivio financiero. Entre ellas tenemos el plan excepcional de pagos en el ámbito tributario, porque no solamente es en el ámbito con el fisco, por ejemplo, en el plan excepcional de pagos donde la administración tributaria, a petición, esto sí, del contribuyente, podrá, con deudas vencidas hasta el 31 de octubre del 2024, podrá el contribuyente, a petición de parte, solicitar una ampliación de dichos pagos hasta en 12 meses. Ese es por un lado el plan excepcional de pagos. Tenemos el tema de la condonación a los contribuyentes RIMPE, quienes son negocios populares, por aquellas obligaciones del año 2022 y 2023. Y hay que aclararles que es solamente RIMPE negocios populares. Esta condonación es RIMPE negocios populares. Qué excelente. Y todavía tenemos más en el tema tributario, para el alivio financiero. Tenemos el tema de la extinción de las obligaciones tributarias, quienes que hayan estado vencidos por más de un año y que no supere el salario básico unificado. La administración tributaria, mediante resolución, esto ya ni siquiera petición de parte de la administración tributaria, mediante resolución declarará extintas aquellas obligaciones. Entonces tenemos tres puntos importantísimos para el alivio financiero. Y viene uno cuarto. A ver, Jorgito, aquí estamos regalando, vámonos con el cuarto. Esto sí aplica, vea, para todos quienes van a tener el derecho a un crédito tributario, pero exclusivamente para este ejercicio económico 2024, quienes hayan mantenido la nómina en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, van a poder acceder a un crédito tributario que no podrá superar el propio impuesto causado, que va al beneficio desde el 5% hasta el 45% si soy una micro o pequeña empresa, siempre y cuando mis ingresos hayan sido inferiores del 2023 al 2022. Puede acceder a un crédito tributario que no está sujeto a devolución. Hay una tablita donde nos está diciendo los porcentajes del tipo de compañías de acuerdo a nuestra clasificación. Y que el colegio tiene un ejercicio bastante práctico. Ay, qué chévere, lo vamos a revisar. Y este crédito tributario, Jorgito, a veces las personas no entienden en dónde aplica, o si dentro de la base imponible o cuando ya esté el impuesto a la renta causado. ¿Cómo aplican el crédito tributario? Parece una pregunta sencilla, pero nos han preguntado si es un gasto que lo vamos a poner como posible o si se compensa con el impuesto cuando ya está determinado. Sí, vamos a tener nuestra base imponible. Usted simplemente coja sus ingresos grabados menos las deducciones, saca una base imponible, saca la tarifa del impuesto a la renta y dice, qué sé yo, me salió de pagar $1,000, ya, pero yo tengo derecho a un crédito tributario por haber mantenido nómina, por no haber desvinculado a mis trabajadores. Y ese crédito tributario se calcula sobre el aporte. Sobre la aportación, es decir, es un cálculo bastante interesante donde usted va a tener la nómina de los 3 últimos meses del año, lo va a multiplicar por el aporte patronal y de ahí por el beneficio, que va desde el 5% al 45%. Y ahí viene otra de las preguntas que me hacían. ¿11.15 o 12.15? Es una parte interesante, viene Cris. Habría que conocer también el criterio de la administración tributaria, porque al final del día el que está concediendo este beneficio es la ley y el ente de control es la administración tributaria. Mi criterio es que debería de ser el 11.15%. Porque es del aporte patronal. Ese es exclusivamente el aporte patronal. Así es, yo comparto con usted porque la norma dice el aporte patronal. Maravilla. Les he hecho un resumen de la ley de alivio financiero, esta ley orgánica que realmente... Que no solamente tiene uno o dos. Tiene varios. Varios. En esta está, por si acaso, el tema de los ingresos ocasionales por la venta de inmuebles. Sí, que se volvió a reformar y me gusta cómo está ahora la norma. Por supuesto. Me gusta porque se vuelve a reformar el artículo 9, numeral 14 de la ley y que ya pronto lo vamos a tener la reforma en el artículo 18 del reglamento. Así es. ¿Cómo queda? La enajenación ocasional de bienes inmuebles sea dada por personas naturales o sociedades que enajenen bienes inmuebles hasta 2 por año, siempre y cuando ese no sea su giro del negocio, se considerará exento del impuesto a la renta. Es decir, que volvemos a la regla del año 2021. Exactamente. A pesar que estábamos ahorita en una disposición transitoria 15ª para seguir aplicando esa extensión para todos, pero volvemos otra vez a estar. Esos son uno de los puntos positivos que me gusta de la norma y también de referente y la ley lavado de activos o contra lavado de activos. Sí, bueno, este entró mediante un decreto de ley. Así es, decreto de ley. Porque es un decreto de ley en contra para el lavado de activos. Así es. Y bueno, también topa de temas tributarios.
topa temas tributarios, en el tema la tarifa, de una tarifa progresiva se establece que iría hasta el 5% por la compra de vehículos usados. En una entrevista que le hicieron al director general del Servicio de Rentas Internas, él enfatizó que ya está próximo a emitirse el reglamento de dicha ley, pero dentro de los puntos que me parece algo positivo, allí uno de los puntos que es importante que también la ciudadanía lo tenga en claro, porque dice, a ver, el impuesto a los vehículos usados, por la compra de vehículos usados, era el 1%. Ahora, ¿cómo va a quedar? Dice, por ejemplo, si usted compra un vehículo usado cuya costo de adquisición sea menor a $20,000, el tributo no será el 1%, sino será el 0.75%. Entonces, con esta reforma tributaria, usted como contribuyente que va a adquirir un vehículo usado cuya costo de adquisición sea menor a $20,000, prácticamente va a ser menor el impuesto, porque actualmente está pagando el 1%. Correcto. Y ya con esta ley contra el lavado de activos, su tributo, el impuesto va a ser menor, sería el 0.75%. Qué interesante este análisis que tú lo acabas de hacer. Y otro de los puntos, como para ir cerrando, adicional al tema de los vehículos usados, que bueno, era uno de los puntos principales y que obviamente los clubes deportivos, Beatriz. Los clubes deportivos, instituciones sin fines de lucro calificados por muchísimos años, de acuerdo al artículo 9, número 5, ¿cómo quedan hoy? Se reforma la ley del deporte. Dentro de los que se reforma, dentro de los articulados, es que su naturaleza jurídica va a cambiar. Ahora van a estar regulados también por la Superintendencia de Compañías y van a tener la constitución jurídica de ser SAT, Sociedades Anónimas Deportivas. Es decir, tienen una calificación propia dentro de la ley, dentro del control de las supercompañías, de la ley de compañías, que sean SAT, Sociedades Anónimas Deportivas. Qué interesantes, pero obviamente van a tener que cumplir pues como todas las regulaciones ya de las compañías que pagan impuesto a la renta. Que están, claro, bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Es decir, van a pasar al concepto tributario de sociedades del artículo 98. Porque exactamente. Independientemente que sean una SAT, van a estar dentro del control del artículo 98 tributando. No van a tener una tarifa diferenciada al resto, ¿no? No, habría que esperar el reglamento, pero esa es la idea. Habría que esperar el reglamento. Jorge, definitivamente nos has hecho un recuento desde tips del cierre fiscal, como siempre espectaculares, estas dos leyes orgánicas y sobre todo la última. ¿Qué recomendaciones les darías ya en general a todos los contadores, a todos los empresarios medianos, grandes, microempresarios, emprendedores, como para generar un cierre fiscal sano y una proyección al 2025 más sano, menos riesgos, más productivo y utilizando correctamente nuestro marco normativo en los diferentes ámbitos que tenemos, porque el marco normativo es amplio? Yo resumiría todo esto, Cris, la clave es en el respeto. Respeto hacia los valores morales de uno mismo, respeto hacia la empresa, hacia las transacciones económicas que están realizando y respeto a la norma tributaria. Bueno, uno desarrolla aquello, uno va a aplicar correctamente las cosas. Y la capacitación. Siempre es importante que uno como contador esté 100% actualizado y capacitado. ¿Y qué mejor hacerlo? Una de las que yo recomiendo es vayan al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, el Ecuador, que hay varias casas abiertas. Últimamente se ha desarrollado casas abiertas donde se ha invitado a diferentes entidades de control, entre ellos, por ejemplo, a la misma administración tributaria, quienes en estas casas abiertas, que es abierta al público, ¿verdad? Y también para los propios socios, en otros tipos de talleres, porque es importante mantenerse actualizado, es importante mantenerse capacitado, y qué mejor acudir al gremio contable más grande del país, al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, el Ecuador, a quien yo me honro también de ser socio actualmente. Amén. Qué lindísimo escucharle a Jorge con esa, yo digo, elocuencia de hablar de que la capacitación es la herramienta más importante para poder tomar decisiones adecuadas, para poder revisar tus estados financieros, la normativa fiscal, entender, porque a veces, mi querido Jorge, a veces comprender y entender lo importante que es tener estados financieros sanos para poderse proyectar incluso en toma de decisiones, el accionista, los organismos de control. El tiempo se nos ha ido volando, mándales un abrazo, un beso, saludo, y un despido. Un saludo amazónico y gracias a usted por la cordial invitación y siempre puesto para seguir apoyándole y sirviendo a la ciudadanía, que es lo mejor que usted y yo podemos hacer aquí, y seguir contribuyendo con nuestro granito de arena en la actualización tributaria y en tributación de hoy.
Ha sido la presencia del experto de los expertos y sobre todo con ese carisma, esa personalidad única que tiene Jorge Ron, nuestro amigo, y que siempre está con esa sonrisa y esa colaboración a los contadores y a los no contadores, porque el mensaje de Jorge a través de sus diferentes programas, de sus diferentes medios, de redes sociales, en general, es contribuir, capacitar, llegar. Así que para mí ha sido un privilegio y un placer tenerle en esta noche en Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana con más de nuestro programa y programa ya de cierre de fin de año. Muy buenas noches con todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.